la Cámara de Diputados. Para hablar de eso, estamos al teléfono con uno de los votos clave, Pedro Araya, senador por Antofagasta, independiente PPD. Senador, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por su tiempo. Hola, Kike, muy buenos días. Oiga, a ver, la negociación en el Senado, partamos por lo procedimental para hacer una divulgación parlamentaria. Entiendo que primero se discute, antes de votar la idea de legislar, cómo funciona en el Senado, qué vamos a ver ahora en el Senado, que es distinto a la Cámara de Diputados. A ver, lo que va a ocurrir en el Senado, que probablemente va a ser la primera gran discusión, es cómo se discute este proyecto. Porque este es un proyecto, como se ha calificado de distintas formas, pero es un proyecto que, como abarca distintas materias, es poco prudente que solo sea revisado por la Comisión de Hacienda. O sea, yo en lo personal presido la Comisión de Constitución y voy a pedir que una parte de este proyecto sea revisado íntegramente por la Comisión de Constitución, todo lo que dice relación con las modificaciones a tribunales ambientales, permisos administrativos, que es una materia propia de la Comisión. Entonces vamos a pedir que el proyecto se pueda dividir y puedan ir temas específicos a comisiones del Senado que tienen la expertise en la materia. Entonces esa va a ser la primera gran discusión. Ocurrido eso, lo que va a tener el Senado es la discusión en las comisiones y viene la primera votación en general. Y después vuelve para la votación en particular con un periodo donde se puedan presentar indicaciones. Los plazos que se manejan, senador, ¿cuáles son? Porque nosotros conversamos en este micrófono el miércoles con el senador Huanchumilla, que dijo, yo así como está el proyecto voy a votar en contra de la idea de legislar, pero estoy dispuesto a escuchar al gobierno, y el primer requisito para escuchar al gobierno va a ser que esto no se haga a tontas y a locas como se hizo, esa es la opinión en la Cámara de Diputados. ¿Usted piensa lo mismo? O sea, yo creo lo mismo, Quique, porque este es un proyecto extremadamente complejo. Curiosamente, este proyecto se llama por la reconstrucción nacional, pero si uno empieza a analizar el proyecto en detalle, lo que tenemos realmente es un proyecto que está desmantelando la institucionalidad de nuestro país. Entonces, verlo a tonta y a loca en 2 o 3 semanas, a mi juicio, es una irresponsabilidad. Y yo creo que la primera muestra de buena voluntad del gobierno de querer efectivamente tener un diálogo para tener votos transversales en la aprobación de este proyecto pasa porque fijemos un cronograma de trabajo que sea realista. Esto no significa que el proyecto mire el sueño de lo justo, pero que sí que tenga un análisis detallado donde podamos conocer en detalle los efectos que tiene el proyecto. Entonces, como hoy día está en una discusión como se dice en la Cámara de Diputados, eso esperamos que en el Senado no ocurra, porque si no va a ser muy complejo que el gobierno obtenga los votos en el Senado. Ya, y un tiempo prudente de conversación para usted, ¿cuánto más o menos debería ser? O sea, lo que pasa es que yo creo que si el ministro Quirós está pensando que esto lo va a sacar en un mes del Senado, creo que es bastante imprudente eso. O sea, mira, acá estamos hablando de un proyecto que no solamente modifica la estructura tributaria del país, que probablemente ha sido lo más vistoso y lo que más se ha discutido en los medios de comunicación y la opinión pública, pero el proyecto trae una serie de temas adicionales que son bastante complejos y que van a afectar de por vida a la institucionalidad chilena. Por lo pronto, lo que te comentaba en temas ambientales, en temas de permiso administrativo, en temas del Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, claro, probablemente si el gobierno está apurado por sacar los temas de reconstrucción, podemos tener un acuerdo de sacar eso rápidamente y los otros temas verlo con bastante más detención, porque yo creo que aquí la prisa puede llevar a cometer errores profundos en lo que va a ocurrir con la institucionalidad. Ahí hay un punto entonces, su posición y puede ser la de otros senadores, es que el proyecto de reconstrucción se saque rápido, que más o menos hay unanimidad y que lo otro se converse lento o con el tiempo prudente. Así es. Yo creo que hay que conversarlo en forma prudente. O sea, primero el tema tributario, que es lo más vistoso. Yo creo que todavía no hay una explicación del ministro Quirós ni del presidente José Antonio Kast cómo se va a garantizar que la menor recaudación fiscal que va a haber producto de esta rebaja de los impuestos a los impuestos corporativos se va a compensar. O sea, hoy día todos somos testigos del tremendo recorte presupuestario que estamos teniendo. O sea, yo creo que el gobierno todavía no dimensiona el problema que vamos a tener en julio y agosto en los distintos servicios de salud producto del recorte que hicieron en los hospitales. Yo soy senador por Antofagasta. Antofagasta es el hospital más grande de la macrozona norte. Es un hospital que históricamente ha tenido problemas de financiamiento. No porque exista mala gestión, sino porque hay una mayor demanda de salud. Es un hospital que está hoy día absolutamente colapsado. Y claro, es un hospital que no alcanza a llegar a fin de año y siempre tiene que suplementarse los recursos. Y hoy día le están cortando casi 8.000 millones. Entonces, ¿qué va a pasar con el hospital de Antofagasta en el mes de junio, julio, que probablemente no va a tener recursos para operar? Entonces, y en paralelo estamos literalmente recortando 4.000 o regalándole 4.000 millones de dólares a las empresas producto de la rebaja tributaria. Entonces queremos saber cómo se va a compensar esto, porque claro,
el presidente Kast, el ministro Quirós son aves de paso. Van a durar el presidente Kast 4 años, lo que dure el mandato constitucional. El ministro Quirós, lo que dure la conferencia del presidente. Pero los problemas que puede generar esto se pueden arrastrar por décadas. Entonces, en eso queremos tener seguridad. Segundo punto, lo que te comentaba en temas ambientales. Aquí se está desmantelando una institucionalidad ambiental que con sus luces y sombras se ha construido durante los últimos 30 años y que permite dar ciertas garantías de estabilidad al país. Y hoy día eso se está borrando de un plumazo. Entonces hay una serie de temas que yo creo que no son para tratarlos a la rápida en 1 o 2 sesiones del Senado o en 1 o 2 semanas. Ya, después de escucharlo y que nuestro auditorio lo escuche, no me queda la sensación que el voto de usted, el gobierno lo debe poner en el checklist de voto a favor de la idea de legislar. Es bien crítico, ¿no? Yo lo que he dicho en todos los tonos, yo estoy disponible a conversar, no soy de los que digo esto hay que rechazarlo porque sí, yo quiero escuchar una exposición clara del gobierno, a qué se va a comprometer antes de la votación en general, porque si a mí el gobierno me viene y me dice, mira, ¿sabes qué? Para nosotros es intransable, no estamos disponibles a modificar lo que estamos proponiendo en materia de regulación ambiental, en materia de regulación administrativa. Obviamente yo no voy a estar disponible si es que no hay una conversación, porque si ellos quieren imponer una idea, va a ser muy difícil que puedan contar con mi voto. Ya, Estamos disponibles a conversar y en el marco de la conversación uno está abierto. Yo no le estoy cerrando la puerta de entrada al gobierno. Ya, eso es importante porque tampoco es que el voto esté seguro, sino que más bien van a haber ciertas condiciones, muy parecidas a las que dice Buenchumilla, por lo que me dice usted. Exactamente, exactamente, porque mira, yo creo que el gran error que está cometiendo hoy día el socialismo democrático y el Frente Amplio es decirle al gobierno le vamos a votar en contra de la idea de legislar sin siquiera habernos sentado con ellos a conversar y a discutir a ver cuáles son los márgenes de negociación. Yo creo que primero ese es un error porque nos cierra en una posición extrema que no tiene ningún sentido el decirle a todo que no sin haber escuchado. Y segundo, además nos cierra el margen de negociación con el gobierno respecto de cómo abordar este proyecto en el Senado. Oiga, a ver, ya tengo más o menos clara cuál va a ser su posición de cara a la negociación. Yo creo, me cuesta mucho creer que el gobierno logre votos de la oposición. Han sido muy duros, tal como está el proyecto, tanto en contra de la idea de legislar. No me imagino a la senadora Chiccardini votando a favor del proyecto, sobre todo porque hablan de que es un proyecto para los ricos. Entonces, votar un proyecto para los ricos. Dicho esto, no sé si usted coincide, uno, con eso, y dos, ¿qué prenda podría soltar el gobierno para lograr esta idea que sea un proyecto como el de reforma de pensiones? Es que lo que pasa, a ver, Quique, yo creo que el problema de este proyecto es que se ha centrado en la discusión de los temas tributarios. Y a mi juicio ese probablemente no es el tema más complejo. Yo, por ejemplo, estoy disponible a discutir una rebaja del impuesto corporativo. O sea, yo creo que efectivamente, claro, uno puede discutir si Chile puede bajar o no el impuesto corporativo, si tenemos que acercarnos al promedio de los países de la OCDE. Yo creo que en eso no tengo fantasma, yo no tengo problema en conversar el tema del impuesto corporativo. Ya. Me causa mucho más ruido, sí, por ejemplo, el tema de la integración tributaria. Creo, por ejemplo, que debiera en el caso de la rebaja del impuesto corporativo establecerse algunas condiciones respecto a aquellas empresas que se acogen a esa rebaja de impuesto corporativo. Lo mismo del impuesto a la contratación, que sea respecto de nuevos trabajadores y no trabajadores que ya se encuentran laborando en empresa. Eso, por ejemplo, yo creo que para mí ese puede ser el problema o el punto de más fácil resolución con el gobierno. Para mí lo complejo de resolver con el gobierno va a ser los temas ambientales y los temas administrativos, porque como te decía, ha pasado bastante desapercibido en la discusión pública lo que se está proponiendo en materia ambiental y en materia administrativa. En la práctica nosotros estamos hoy día desmantelando una institucionalidad que ha funcionado con luces y sombras. Y lo que hay aquí, hay un proyecto que está debilitando sistemáticamente los mecanismos mediante el cual el Estado controla, corrige o limita el impacto ambiental que tiene la actividad económica. Entonces, eso a mí me preocupa. Ya, Y además se deja en forma muy debilitada en las facultades que tiene el Estado. Y eso es una modificación sustancial al tipo de Estado que queremos para los próximos años. ya, y coincide conmigo que está difícil para el gobierno lograr votos de la izquierda, ¿no? Y la centroizquierda. O sea, descontando Frente Amplio y PC, que no los veo por ningún caso votando a favor. Más allá de lo que usted quiere, ¿qué ve a los senadores, a sus colegas de la izquierda? ¿Qué podría ofrecer el gobierno para convencerlo en el fondo?
Yo creo que el gobierno tiene margen hoy día ¿Sí? para conversar, por lo menos socialismo democrático. Ya. O sea, por ejemplo, si el gobierno se sienta y hace una propuesta distinta a la que está haciendo hoy día respecto a la rebaja del impuesto corporativo, que tenga, por ejemplo, compensaciones, que se explique claramente cómo se va a compensar esa menor recaudación, que exista una explicación clara de qué es lo que va a pasar con las pymes, perfectamente yo creo que puede abrir una puerta de negociación. Si el problema es que hoy día lo que vamos a tener un gobierno bastante dogmático y por eso la pregunta es hasta dónde ellos van a estar dispuestos a negociar. Mm. Porque si ellos insisten en este monólogo de que nuestras líneas rojas son estas, va a ser muy difícil tener una conversación. Ahora, ¿no cree usted que cierta izquierda no se casó con Z con S con la idea que esta es una reforma para los ricos? ¿Cómo decir ya esta no es una reforma para los ricos, cambió? Eso, bueno, la política todo es posible, pero... ¿Mm? Mira, yo en esto soy bastante autocrítico, que yo creo que aquí la izquierda y la centroizquierda cometió un error táctico de casarse con una frase para los medios de comunicación y Mm. redes sociales sin dimensionar que aquí lo que había que hacer era sentarse a conversar. Porque al final del día lo que está ocurriendo es que la centroizquierda se está encajonando en la misma posición en la que se encajonó Republicano durante el gobierno del presidente Boric, Es la que reforma le de decía pensiones, que no a todo en la ¿no? reforma de pensiones. Y efectivamente podemos terminar, producto de la negociación, en una reforma que termine siendo beneficiosa para todos, en la medida en que ambas partes, especialmente el gobierno que tiene la mayor responsabilidad, esté disponible a una conversación y a corregir los errores que tiene este proyecto, porque este proyecto tiene una serie de falencias técnicas, tiene problemas políticos, entonces podemos llegar en un buen proyecto, entonces casarse, como ocurrió con la izquierda hoy día en una frase, efectivamente los tiene arrinconados e impide que podamos tener una conversación Mm. franca con el gobierno de hasta dónde se puede llegar. Usted habló de no ser vagón de cola, que la izquierda no sea vagón de cola del Frente Amplio, el Partido Comunista. ¿Cree aceptado que el ministro Alvarado, a puertas de una negociación, haya tirado esa cuña? El ministro Alvarado se equivoca poco políticamente, entonces por eso se lo pregunto. Sí, a mí me deja decirte que me llamó mucho la atención de lo que dijo el ministro Alvarado, porque efectivamente él es una persona políticamente bastante hábil, no suele cometer este tipo de errores, no suele torear con quien tiene que negociar. Entonces es bastante curiosa la cuña que envió, salvo que estén pensando o tienen a la vista algo que uno no sabe. Fue muy curiosa y deja decirte que me sorprendió la cuña que envió Sí, el a mí ministro también me han Alvarado. dicho la posición Sí. que como que no tiene la sensación que un poco creyendo que los votos a estar es sacar el pizarrón diciéndole nosotros estamos dispuestos a negociar, pero ustedes no están dispuestos a negociar. ¿Puede ser interpretable así? Puede ser interpretable así, pero no creo, porque el ministro Alvarado conoce perfectamente cómo funciona el Senado, cómo funciona el Congreso. Él conoce a varios de quienes somos senadores, entonces él sabe que salir a hacer este tipo de toreo no lo va a ayudar en nada a forzar una mesa de negociación. Por el contrario, lo único que está haciendo es seguir arrinconando en una posición que es bastante más compleja para la centroizquierda. Entonces, por eso digo, es curioso, a mí me sorprendió mucho. Y no sé, tengo las dudas si es que efectivamente hay algo que uno probablemente no está viendo, que el gobierno puede tener un conejo en el sombrero que uno no Mm. sabe en este minuto. Ya, pero usted más o Porque menos, más allá de lo que haya dicho Alvarado, perdón, usted, la apreciación esta coincide que el PC y el Frente Amplio no pueden poner la música, ¿no? así es, yo creo que sí, yo creo que efectivamente llegó la hora que el socialismo democrático tiene que empezar nuevamente a posicionarse como actor político. El socialismo democrático se ha venido desdibujando con mucha fuerza los últimos 6, 7 años y esto ocurrió fundamentalmente durante el gobierno del presidente Boric. Y claro, hoy día que tenemos un nuevo escenario político donde en la práctica están conviviendo una suerte de dos oposiciones que tienen almas distintas y probablemente objetivos comunes, el socialismo democrático tiene que empezar a mostrar cuál es su identidad, qué es lo que nos diferencia frente a Amplio y qué nos diferencia del PC, porque va a ser la única forma de ganar la confianza de la gente y poder ganar una próxima elección presidencial y parlamentaria. Porque si seguimos al ritmo de ellos o ellos siguen poniendo la música, va a ser muy difícil que el socialismo democrático vuelva a ser gobierno. ¿Y por qué cree que bailan cuando el Frente Amplio, el PC pone la música? Porque ya pasó un gobierno, el Frente Amplio, digámoslo, raya para la suma, no le fue bien en el gobierno, no le fue bien en la primaria. Como que el presidente Boric asumió que esto de criticar a la concertación era destemplado y a veces hasta injusto. Entonces, ya superado ese trauma que en algún momento después del estallido le dio al socialismo democrático, ¿por qué ahora continúa? Porque yo creo que se está viendo lo que se conoce como el estrés postraumático, porque después de todo el ataque que sufrió la concertación, la nueva mayoría, el socialismo democrático, por parte del Frente Amplio, vino el estallido, estábamos bastante debilitados y claro, gana el gobierno del presidente Boric, entonces
buena parte del socialismo democrático quedó con un signo de interrogación diciendo estamos haciendo las cosas mal, no fuimos capaces de defender lo que fueron los años de gobierno de la concertación y de la nueva mayoría, los acuerdos que ahí se construyeron y claro, empezamos a seguir la música del Frente Amplio, que esto era lo que venía, siguiendo su cantinela. Y eso al final del día, ¿qué ocurrió? Que nos terminamos desdibujando. Y eso es lo que hay que recuperar. ¿Qué es lo que es el socialismo democrático y qué le ofrece al Chile de hoy? No, independiente que reconocemos nuestra historia, tenemos que ser hoy día un proyecto de futuro. Y ese proyecto de futuro pasa por tener definiciones políticas claras. Oiga, se habla harto más en el oficialismo que en la oposición, pero también en la oposición respecto de la importancia que tomó el PDG en esta negociación. No tienen senadores ahora, así que ese protagonismo no va a ser el mismo en el Senado. Pero, ¿qué cree usted de cómo Franco Parisi se transformó en interlocutor del gobierno, teniendo en cuenta que usted es senador por Antofagasta, donde Parisi tiene harto apoyo, ¿no? Por ejemplo, yo te diría que el PDG es un buen ejemplo de por qué está tan desdibujado el socialismo democrático, porque si uno mira o analiza con cuidado qué es lo que propone el PDG, es buena parte de lo que en algún minuto proponía el socialismo democrático. Ahora, yo le vengo diciendo a mucha gente, hay que tener presente que el perfil electoral y el perfil de la gente que vive en la macro zona norte, y especialmente en Antofagasta, cambió hace mucho rato. ¿Cómo O sea, así? Antofagasta, Arica, Iquique y especialmente Antofagasta dejaron de ser lo que se conocía históricamente como zonas de izquierda dura. Hoy día nosotros tenemos un perfil de población que es muy distinto. Mucha gente que ha llegado a trabajar por la minería, fundamentalmente que viene de afuera, mucho profesional joven. Entonces, si uno lo lleva a lo que era antaño, que era una ciudad donde históricamente ganaba la izquierda, eso dejó de ser hace ya bastante rato. Buen Entonces, punto claro, ese, ¿eh? París, Sí. y eso hay que tenerlo en consideración. Hoy día el perfil del votante antofagastino cambió absolutamente. Y claro, en el fondo Parisi logró leer con claridad lo que estaba pasando en el norte, por eso a Parisi le va tan bien en el norte. Él lee muy bien los problemas del norte, que claro, eran banderas que efectivamente podría haber levantado parte importante del socialismo democrático, pero que a raíz de lo que pasó con el Frente Amplio quedaron votadas. Y claro, Parisi negoció, yo creo que creo que él podría haber negociado mucho mejor en la Cámara de Diputados. ¿Ah, sí? Sobre todo porque él sabe, sí, porque el riesgo que corre Parisi es que hoy día su negociación se puede desdibujar totalmente en el Senado. Ah, claro. Porque claramente si el gobierno fue capaz de entregarle eso al PDG, estamos claros que el piso de negociación en el Senado va a ser lo que se consiguió el PDG. Hoy día Matías Huoca, no sé si usted está de acuerdo o no, dice que lo que quieren proponer junto al senador Calisto es devolverle el IVA a las familias más vulnerables que gastan en productos de primera necesidad. Esto se lo pregunto justamente por el tema de los pañales y los medicamentos. ¿Usted estaría de acuerdo con esto ya? Como dice, bueno, si el PDG logró pañales y medicamentos, nosotros vamos por el pan, la harina, no sé, el gas. ¿Está de acuerdo? O sea, yo creo que puede ser una medida que hay que conversar, pero por ejemplo yo le voy a plantear al gobierno de que ya que le estamos regalando 4.000 millones a las grandes empresas de nuestro país, ¿por qué razón no bajamos un impuesto específico a los combustibles? Si aquí tiene que haber un beneficio para la clase media, yo creo que el beneficio más nítido que puede tener es la rebaja del impuesto específico a los combustibles, porque es el alza que hemos tenido en el último tiempo, ha sido una verdadera bomba a la clase media. Yo que soy senador en Antofagasta, te puedo decir que los precios de los alimentos, la fruta y las verduras se han ido al cielo producto de esta alza. Entonces tenemos que aplicar medidas concretas. O sea, la gente tiene que percibir que esta mega reforma que quiere reconstruir Chile, como dice el presidente, también reconstruye a la clase media y no solo reconstruye a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Entonces tienen que haber medidas que impacten a todos, como por ejemplo puede ser la rebaja del impuesto específico a los combustibles. O usted va a proponer establecer eso. eso. Vamos a proponer que efectivamente discutamos de una vez por todas cuál va a ser la tasa final de impuesto a las pymes. Ya, También que es un tema que también anda dando vueltas. Claro, 12.5 logró el PDG. ¿Ustedes querrían bajarla? Lo que pasa es que pues, yo lo bajaría, ojalá quedar en 12. Ya. Ya, perfecto. Entonces, por eso vamos a tener ahí una discusión bastante amplia. Y yo, como te digo, aquí, que yo, independiente del tema tributario, nos vamos a centrar en el tema ambiental y el tema de los permisos administrativos, porque aquí el desmantelamiento que se está viendo de la institucionalidad a mí me preocupa por los efectos que esto va a tener en el futuro. Ahora, la permisología, yo creo que usted coincide conmigo, es en este país excesiva. Por ejemplo, no entiendo lo que pasó con Coyahuasi, que el Tribunal Ambiental se pronuncia, se tiene que paralizar la obra, hoy día el Tribunal Ambiental aclara el fallo y permite la continuidad parcial del proyecto. Entonces, está enredado esto porque no hay certezas, ¿no?
A ver, lo que pasa es que yo creo que aquí es que esa es una parte, ese análisis es correcto en una parte, pero yo creo Ujú. también que falta una segunda parte que poco se dice. ¿Cuál? Porque buena parte de la demora en la obtención de los permisos tiene que ver también con que los distintos organismos del Estado no tienen funcionarios suficientes para cumplir a tiempo los diversos trámites. Entonces, claro, cuando tú tenías una institucionalidad que probablemente recibía 100 permisos al año, podías cumplir, pero hoy día una institucionalidad que te recibe 1000, con los mismos funcionarios no puede cumplir en los plazos. Y lo mismo está ocurriendo con los tribunales ambientales, que tuvieron un diseño pensando que la conflictividad iba a ser un nivel X, y hoy día esa conflictividad ha aumentado exponencialmente y la dotación de los tribunales sigue siendo la misma de su creación. O sea, por ejemplo, y este es un tema que hemos discutido, que discutimos un minuto con el expresidente Piñera, que en paz descanse, con el presidente Boric, y que se lo vamos a plantear al presidente Kast. En el caso de Antofagasta, que es probablemente una de las regiones donde mayores proyectos ingresan al sistema, uno de los que tiene que evaluar proyectos es el servicio de salud. El servicio de salud tiene una cantidad bajísima de fiscalizadores, y ese fiscalizador que tiene que evaluar un gran proyecto de la minería tiene que también ir a fiscalizar los carritos de completo que venden en la calle. Entonces, claro, no tenemos Mm. una institucionalidad que esté preparada para eso. ¿O qué va a pasar en Magallanes, por ejemplo, con los proyectos de hidrógeno verde? Entonces, claro, uno puede decir, no, es que la demora es mucha, pero cuando tú empiezas a mirar por qué hay demora, por qué los funcionarios no pueden hacer la pega en el tiempo que dice la ley, porque no has aumentado la cantidad de funcionarios necesarios para cumplir con esa pega, no tienen además tampoco las herramientas necesarias, los medios materiales. Entonces también, si es que uno quisiera efectivamente que esto avanzara más rápido, tiene que fortalecer el Estado, y yo sé que eso al actual gobierno no le gusta. Senador Pedro Araya, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias, Tiki, que igualmente a los auditores. Partimos el día